Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a una nueva conferencia de los días jueves. Es un honor para mí acompañarlos una vez más. Para los que no me conocen, me presento brevemente. Mi nombre es Miranda y quiero darles la más cordial de las bienvenidas a todos aquellos que es la primera vez que nos acompañan a estas pláticas o a estas conferencias y a todos los demás que se están conectando, pues agradecerles su tiempo y su preferencia. El día de hoy tendremos nuevamente al arquitecto Joel Gámez con un tema súper interesante que nos va a dejar una gran enseñanza, pero sobre todo una gran reflexión. Porque para los que ya nos han acompañado a conferencias anteriores, saben que más que conferencias abrimos un espacio de reflexión y de opinión abierta. Es decir, aquí nadie pretende tener la razón y obviamente para nosotros es muy importante que ustedes participen. Les voy a mencionar las dos formas en las cuales ustedes pueden participar y una de ellas es por medio del chat, pueden poner todas sus dudas o sus preguntas, y la segunda manera de participar es levantando la manita por la plataforma de Zoom para poder abrirles el micrófono y que puedan participar. El tema del día de hoy, el que tenemos preparado para ustedes, es la importancia de preguntar. Cabe mencionar que tenemos esta plática o esta conferencia dividida en dos partes, ya que alrededor de las 7 más o menos vamos a tener un pequeño break, un pequeño descanso, en el cual ustedes y nosotros también vamos a poder aprovechar para ir por un vasito de agua, un café o simplemente para hacer un cambio de estado para mantener el nivel de energía elevado. Ya regresando del break, vamos a continuar con el tema, con sus dudas y también con sus preguntas. Ya sabiendo esta información y sabiendo el tema de la plática del día de hoy, quiero hacerles una petición, ya que en este momento Luis nos va a hacer el favor de poner el link de la conferencia en el chat para que ustedes se lo puedan compartir a algún familiar, a algún amigo, a algún compañero de trabajo o alguna persona que les pueda llegar a interesar el tema del día de hoy, que es la importancia de preguntar. Y pues estamos muy a tiempo para que esas personas se puedan unir a la conferencia. Entonces, nada, lo único que es necesario hacer es copiar ese link y pegarlo en el chat de esa persona que le pueda interesar. Ahora les voy a platicar un poquito más acerca del arquitecto Joel Gámez, para los que no lo conocen todavía. Él es empresario, es instructor y conferencista, es originario de Monterrey, Nuevo León. Está titulado en las carreras de Ingeniería Industrial y Arquitectura por la UANL. Cuenta además con 3 maestrías en el área de Administración, Finanzas y Mercadotecnia. Es instructor, es coach y evaluador de competencias laborales ante el sistema de competencias CEP Conocer. Es Master Coach y director de Atrae, empresa especializada en la formación de profesionales en coaching y desarrollo humano. Ha diseñado e impartido diferentes talleres y entrenamientos en el ámbito empresarial y personal, en donde desarrolla conceptos como el éxito en la vida es ir acumulando logros, aunque muchos de ellos están disfrazados como fracasos. El no tomar riesgos es un enorme riesgo. Somos el resultado de nuestras decisiones y acciones. La responsabilidad es inherente a la persona y la filosofía de la empresa, solo el hacer lo hace. Así que sin más preámbulos, démosle la bienvenida al arquitecto Joel Gámez. Arqui, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes. Bien, adiós, gracias, todo bien. Nada más que no me deja abrir la cámara, me dice que, no, ya me la dejó abrir, Ya, listo, me la lo tenía, vemos. me la tenía bloqueada. Bueno, buenas tardes, bienvenidas todas, bienvenidos todos, porque ahora lo correcto es separar los sexos. Creo que ese va a ser un tema para próximas pláticas. Estaría muy bien. El tema. Yo no creo que es un tema muy alineado a lo que hemos estado conversando en los últimos tiempos, en lo que hemos estado compartiendo, y digo muy alineado porque la idea de este espacio es generar la, la reflexión, generar la pregunta, preguntarnos. Y se oye como muy sencillo, se oye como muy, muy de nosotros, eh, pero vamos a poner aquí un punto de vista diferente que nos invita a reflexionar qué tanto sé preguntar, qué tanto puedo preguntar o cómo las preguntas
están apoyando a mi desarrollo o me están impidiendo buscar nuevas opciones. Y si el tema es la importancia del preguntar, yo lo primero que se me viene a la cabeza es preguntarles a ustedes, ¿qué tanto preguntan? ¿O qué es lo que los detiene a preguntar? Porque no dudo que entre nosotros hayamos más de una persona que nos limitamos para preguntar. ¿Qué tanto se nos facilita el preguntar? ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Cómo se sienten? Miranda, ¿cómo te sientes tú cuando Ahorita, haces preguntas? ahorita que está tocando este tema, Arqui, me remonté o recordé mi época de preparatoria y de universidad, y en aquel entonces yo era una persona que me daba muchísima pena el preguntar, porque sentía que iban a decir que no sabía, o que me iban a decir, no sé, me daba muchísima pena preguntar a los profes, a mis papás, yo creo que en esa etapa de mi vida sí me daba muchísima pena. ¿Y hoy? No, ya no tanto, ya es como que estoy ah, como más consciente de que está bien no saber cosas, porque antes era de qué van a decir de mí, qué es lo que van a pensar si ando de preguntona, o mis compañeros de la escuela o del trabajo van a pensar que no sé hacer las cosas. Y ahorita es como que me siento bien cuando no sé hacer las cosas, porque sé que es normal. No soy perfecta, obviamente. Bueno, eres un ser perfecto por ser un ser único. Entonces somos seres perfectos dentro de la imperfección humana. Pero esa imperfección es la que nos hace perfectos porque somos únicos, porque no hay otra persona como nosotros. Cada uno de nosotros es una obra de arte y como cada uno de nosotros es una obra de arte, cada uno de nosotros podemos decir que somos perfectos dentro de la imperfección humana. Pero no nos salgamos demasiado del tema. El cuestionamiento o con lo que quiero iniciar esto es que como que si no se nos da el preguntar. ¿Por qué no se nos da el preguntar? ¿Quién de ustedes recuerda cuando tenía, pues, qué le gusta? Unos 4, 5, 6 años, a lo mejor entre los 3, 4 años. ¿Alguno de ustedes fue callado por sus padres con la frase, eres un preguntón, ya cállate? El Luis dice que sí. O, o, o yo soy el único al que me callaban por andar preguntando tanto. Con esto lo que quiero poner es que el preguntar es algo natural porque proviene o está sustentado en una emoción primaria, una emoción que compartimos todos desde que nacemos y es la curiosidad. Es una emoción primaria. Esa curiosidad que compartimos, soy curioso, quiero saber dónde está, cómo es, la compartimos inclusive con otros seres vivos. Ahí no dicen, la curiosidad mató al gato. Es decir, las personas, nosotros somos curiosos, nosotros estamos en la duda, preguntando, claro, de niños preguntamos porque simplemente por curiosidad, porque no sabemos, pero preguntamos porque no nos da pena. Y nos empieza a dar pena precisamente cuando nuestros padres o nuestro primer círculo, nuestros tíos, las personas mayores nos
callaban, nos decían, no seas preguntón. Y eso lo oímos una vez, lo oímos 2 veces y se nos fue quedando. No estamos educados, no estamos preparados, nadie nos ha preguntado, nadie nos ha educado para preguntar. Llegamos a la escuela y no nos ponen buenas calificaciones por preguntar. Nos ponen buenas calificaciones por contestar. Nadie nos dice, vaya, hablando de los maestros o de nuestros padres, cuando estamos iniciando la primaria, nadie nos fomenta que preguntemos. Nos dicen, hay que estudiar, estudia esto, apréndete esto, para que puedas responder. ¿A qué voy a responder? A una pregunta cuando te la lleguen a hacer, pero no para que hagas preguntas. ¿Sí me siguen? Y la reflexión es cómo ha influido eso en nosotros, en nuestra vida, en nuestra praxis del vivir, y cómo ha afectado eso. Y lo primero que se nos viene a la mente, a la memoria, a los recuerdos, a mis pensamientos, a mis conversaciones privadas, es que en realidad me fueron limitando a hacer preguntas. Porque cuando hacíamos una pregunta, poníamos entredicho, y eso no de niños, porque de niños sí preguntábamos, pero ya entrando a la escuela y ya estando en la secundaria y ya estando en la prepa y ya estando en alguna licenciatura, no fomentan que preguntemos, fomentan que contestemos. Entonces, estoy educado para no preguntar, o no estoy, más bien, no estoy educado para preguntar. No me educaron para preguntar. Como no me educaron para preguntar, no soy competente para preguntar. No tengo esa habilidad de preguntar. Cuando tengo una pregunta, hay veces que la pienso, la reflexiono, le doy la vuelta, porque, ay, es que no vayan a pensar que no sé, no vayan a pensar que no le entendí, no vayan a pensar que lo estoy contradiciendo, no vayan a pensar, y me quedo en mi conversación privada buscando cuál es la mejor pregunta o cómo puedo hacer una pregunta. Y ya para cuando decidí cómo hacer una pregunta, me doy cuenta que ya no tiene caso ni siquiera que lo pregunte. Porque ya estamos hablando de otro tema o porque ya alguien lo mencionó y me quedo entonces sin preguntar. ¿Sí? El no estar preparados nosotros, el no ser competentes para hacer una pregunta, también es cierto. Nos lleva a preguntar de una manera no generativa. Y el simple tono de voz, el modo en el que yo pregunto, se vuelve como ofensivo, precisamente porque es una pregunta hecha a fuerza, no es una pregunta natural. Vaya, no voy a generalizar y ahorita me pueden decir muchos o muchos me pueden estar
pensando en, no, yo sí pregunto naturalmente, yo no pienso las preguntas, vaya, no puedo particularizarlo, pero generalizando la mayor parte de nosotros, la mayor parte de los seres humanos, no estamos educados para preguntar. ¿Por qué no preguntamos? Y ahí entra mucho lo que nos compartía Miranda. Porque si pregunto, van a pensar que no sé. Me van a considerar ignorante. Voy a perder mi imagen. Me va a dar pena. Ahora, traigamos a nuestra conversación privada en cuántas broncas, en cuántos problemas, y digo problemas porque es algo externo a mí, pero yo lo generé, en cuántos problemas no me he metido por no preguntar, por no tener la capacidad de decir, no sé, ¿cómo es eso? No sé hacerlo. ¿Cómo le hago? Y no nos atrevemos a hacer esa sencilla pregunta. Y nos quedamos en nosotros y luego andamos en problemados porque no tengo ni la menor idea de cómo hacerlo y me estoy dando permanentemente un tropiezo y otro tropiezo y me sale mal y me sale mal porque algo en mí me dice que no debo de preguntar. Y lo que estamos poniendo ahorita en la mesa es que reconozcamos de alguna manera nuestra dificultad para preguntar, porque si nos hacemos conscientes y podemos aceptar que yo no he desarrollado la competencia de preguntar, lo puedo modificar y me puedo hacer competente, pero me puedo hacer competente para preguntar única y exclusivamente si reconozco que me falta aprender a preguntar. ¿Sí? Les comentaba, ¿en cuántos problemas nos hemos metido nosotros solos porque no hemos sido capaces de hacer una pregunta? Y eso no lo consideren como que si les estuviera yo preguntando eso. No, vaya, lo estamos comentando porque sí lo que sí me interesa es que nosotros reflexionemos en eso, ¿sí? Entonces, preguntar lo consideramos como sinónimo de no saber. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿O consideran que es algo distinto? A ver, ¿quién considera que el preguntar socialmente no lo consideramos como igual a no saber? ¿Hay alguien que piense distinto, que tenga otro punto de vista? Que hable ahora o que calle para siempre. ¿Que hable hoy o que hable más al ratito? ¿Verdad que no? ¿Verdad que realmente tenemos esa consigna de que, pues es que preguntar y luego lo puedo reflexionar y lo puedo pensar? Pues claro, pues si pregunto es porque no sé. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si pregunto es porque no sé.
A ver, pónganme en el chat o levanten la mano o algo. ¿Es, ¿Es así o tienen otro punto de vista? Dicen que preguntar es para confirmar que lo que pensamos es eso. Considero que las brechas generacionales y los usos, así como las costumbres, a veces nos limitan a preguntar. ¿Ok? Usos, costumbres, tradiciones, educación, desde que lo que vimos en la niñez, lo que vimos en nuestros primeros años de estudio, simplemente cuando yo voy a pedir un trabajo y el que me está entrevistando me pregunta, ¿y sabe usted manejar la máquina T4278? Pues, ¿qué le respondo? ¿Qué le respondo? Sí, sí sé. No tengo ni la menor idea, pero tengo que decir que sí, porque si digo no sé, o si le digo, ¿cuál es esa máquina? Van a pensar que no sé. Y vaya, yo me he sorprendido porque en cada profesión hay tecnicismos, muchos tecnicismos. Y cuando yo pregunto, ¿y qué es eso? ¿Cuál es la máquina T4226? Ah, la que revuelve el cemento. Ah, pues la revolvedora, esa sí la conozco. Pero me quedo, ¿por qué? Porque me dio pena o miedo el preguntar. Pero volvamos a la parte reflexiva de este espacio. ¿Están de acuerdo que el preguntar es sinónimo de no saber? Muevan el dedito, pongan ahí en el chat, creo que tenemos chat, ¿verdad? Si se puede usar. Pongan en el chat, sí, no. Hay una opción para levantar la manita. Así. Hay una opción para levantar la mano. Ya dijeron en el chat que sí. Que sí. Ya, alguien digo que sí. ¿Por qué creen que no quería contestar si se le hizo una pregunta? Porque dicen, ya conozco a este desgraciado, y me va a salir con alguna tarugada. Pues lo que quiero que reflexionemos es que el preguntar no es sinónimo de no saber. El preguntar es sinónimo de saber. El que no sabe, tan no sabe que no sabe qué preguntar, que no tiene la competencia de preguntar, que no se le ocurre qué preguntar. El único ser vivo que es capaz de preguntar es el ser humano. Es el único. ¿Por qué es el único? Porque es el único que sabe que no lo sabe, pero ya sabe que no sabe. Entonces, cuando preguntamos, estoy demostrando que sé. Les voy a hacer una pregunta muy sencilla, porque la siguiente parte es, nosotros únicamente podemos preguntar, y no me lo tomen tan literal, ahorita lo vamos a ampliar, nosotros, las personas, únicamente podemos preguntar de lo que sabemos. Si yo ahorita les digo, háganme una pregunta de algo que no saben, ya empezaron no, yo tengo muchas cosas que no sé. No, háganme una sola pregunta.
de algo que no saben. Ándale, Miranda. Yo sé que me quieres decir que sí puedes hacer una pregunta de algo que no sabes. Yo creo que algo de computadoras, de piezas de computadoras. Haz la pregunta. ¿Cuántas piezas tiene una computadora? Una. ¿Una? Aquí ¿Qué me, estoy pensando muchísimo, me va a explotar el cerebro. ¿Qué me contestas? No, ya. No, no es una, yo sé que no es una. No, yo sé que no es una. No sé ¿Cuál es cuántas la es, pero sé que distancia no de es la una. Tierra? ¿Cuál es la distancia de la Tierra al Sol? 20 metros. No, no son 20 metros, yo sé que son muchos. Yo sé que son muchos. Yo sé que una computadora tiene más de una pieza. ¿A qué hora se mete el sol? ¿A la 1:30 de la tarde? No, yo sé que se mete hasta más tarde. ¿Sí me siguen? Yo no puedo preguntar si no sé, si no tengo si no tengo un concepto, si no tengo una idea. No es que yo tenga la respuesta exacta, pero sí tengo la competencia de saber que lo que me están contestando está alineado a las posibilidades o no es cierto. ¿Cuántas veces voy a morirme? Yo sé que me voy a morir una vez. Si alguien me dice, te vas a morir 50 veces, ¿cómo? Y luego ya nos empiezan a platicar pues de todo eso que platican ahí las brujas, ¿verdad? Que saben y que se trasladan y que han visto la vida por acá y que saben que hay más allá bueno, pues se desahogan y todo, y está bien. Brujas y brujos, sí, porque ahora tenemos que ser incursivos o no sé qué, no puedo separar una cosa de otra, ¿sí? Porque se sorprenderían de cuántos brujos hay. Es más, hay más que brujas. A ver, ¿cómo les hace clic esto? No puedo preguntar, o más bien, yo solamente pregunto lo que yo sé. Yo no puedo preguntar cosas que no sé. Aunque no tenga la respuesta exacta, pero yo tengo la noción de la respuesta. Y si como respuesta escucho algo que no está dentro de ese parámetro que es al que me refiero, que yo conozco esos límites, estoy dentro de ese parámetro, entonces mi reacción es, no es cierto. ¿Sí me siguen? Cada vez que yo pregunto algo, es porque estoy demostrándome a mí y demostrando que es porque yo conozco. Cuando hablamos de enemigos del aprendizaje, hablamos de un enemigo que es quererlo tener claro todo el tiempo. ¿A qué nos lleva el querer yo tener claro todo el tiempo? A contarme mis historias, ¿sí? Yo veo una máquina y puede ser que pues la vi la máquina y ya pasó. O veo una máquina y digo, canijo, ¿cómo jalará esa máquina? Y empiezo a hacerme mi historia y ya me conté una historia. Yo ya sé cómo funciona esa máquina. La respuesta puede ser una afirmación falsa. Es decir, puede ser que tenga una respuesta falsa, sí,
pero no estoy hablando de la veracidad de la respuesta. Estoy hablando de que para hacer la pregunta, de alguna manera tuve que suponer, al menos reflexionar, al menos estudiar, al menos una posible respuesta, o tengo un parámetro de la respuesta. Entonces, con esto lo pongo en la mesa porque la idea es que nos hagamos más preguntones, que podamos tener más competencias para preguntar cada vez más y cada vez mejor. Y para poder yo desarrollar mi competencia de preguntar, lo que estoy proponiendo es que reconozcamos que no estoy educado, que no estoy preparado, que no soy competente para preguntar. Y luego, quitemos ese peso limitativo de que preguntan los que no saben. Porque si yo sigo aferrado a que únicamente preguntan los que no saben, eso, si yo me lo creo, si yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con no preguntar, porque ninguno de nosotros va a estar de acuerdo en que nosotros no sabemos, aunque no sepamos, pero no nos gusta no saber. Entonces, entonces estoy poniendo en riesgo mi persona, mi integridad, qué van a pensar de mí. Entonces, para que no me importe eso, yo tengo que dejar de pensar que los que preguntan son los que no saben y cambiar el chip y ponerme un chip que diga, los que preguntan son los que saben. No estoy hablando de nosotros mismos, estoy hablando de que hoy por hoy algo en mi mente me está deteniendo a preguntar porque yo comulgo con la idea de que si pregunto es porque no sé. Porque ahorita les hice el comentario y a ver quién no está de acuerdo. Y la verdad, o no se atrevieron, o nadie levantó la mano, o nadie estaba en contra de la creencia en la que vivimos, en la que únicamente los que preguntan es porque no saben. Entonces, con esto, la idea es de que nos veamos a nosotros mismos como personas que sabemos y como sabemos, podemos preguntar. Preguntas, comentarios. Sí, de hecho Fíjense, hay varios. preguntas. Quiere decir que si no preguntan, es porque no saben. No. Si preguntan, es porque saben. Sí. Y aquí andamos cambiándonos el chip. Ok, vamos a leer los comentarios. Entonces, aquí dice el primero de ellos, el qué dirán y el temor a equivocarnos y ser juzgados. Ok, esas son de las razones que nosotros nos compramos porque nos han educado de esa manera y preferimos no preguntar a poner en riesgo el qué dirán. Y el qué dirán es el preguntar. ¿Sí? Ok, excelente. Otro comentario dice, yo siempre he preguntado al grado de desesperar a mis padres, pero eso me ayudó mucho en el área de aprender, porque nunca dejé de preguntar sin importar qué tan tonta se escucha la pregunta, porque esa duda la puede tener más de una persona a mi alrededor.
Yo creo que esa es la finalidad de esto, es decir, qué bueno, no lo dudo. Hay personas que nacieron preguntones, seguirán preguntones. Tampoco hay que exagerar, irnos al extremo de que ahora todo lo pregunto. No estoy hablando de eso, porque también hay muchos tipos de preguntas y a las personas que de alguna manera no nos gusta que nos pregunten, es porque nos hacen preguntas idiotas o preguntas retóricas. Entonces, también hay que enseñarnos a saber cómo preguntar, porque si yo le pregunto a alguien que va llegando y le pregunto, ah, ¿ya llegaste? Pues no, idiota, o qué, te estás burlando. Eso es una pregunta retórica, ¿sí? Es una pregunta que no tiene caso hacerse porque la respuesta la tiene implícita. ¿Y por qué hacemos ese tipo de preguntas? Porque no sabemos preguntar. Entonces, no solamente es aceptar que la pregunta es generativa, no solamente aceptar que el que pregunta es porque sabe, sino también aceptar que tenemos que capacitarnos para preguntar, ¿sí? Vamos a continuar con los comentarios. Dice, yo tengo una personalidad súper curiosa y siempre quiero saber el porqué de todo. Por lo mismo, me callan siempre. Hay dos puntos muy, muy interesantes. Las personas que llegan a dominar el arte de preguntar, las personas que saben preguntar, no las queremos callar, porque si yo, y ubiquémonos, si alguno de ustedes se siente a gusto platicando con alguien, ¿con quién se sienten a gusto platicando? ¿Con alguien que les está haciendo preguntas de ustedes? ¿O con alguien que está hable y hable y hable y hable y no nos deja participar? ¿O con alguien que nada más está hablando de él y está hablando de él y está hablando de él? Y cuando yo quiero hacerle alguna pregunta o quiero tener alguna intervención o quiero poner mi punto de vista, no lo puedo hacer. Pero sin embargo, si yo quiero sentirme en una conversación y en una conectividad, ¿con quién me conecto? ¿Con quién converso más a gusto? ¿A poco no converso más a gusto con la persona que me está preguntando cosas que a mí me interesan? ¿Y cómo le hace esa persona para preguntarme cosas que a mí me interesan? Me escucha. Y yo no puedo escuchar a alguien si no le pongo atención. Y cuando yo quiera saber de él, se lo hago a través de preguntas que yo ya escuché que le interesaban. El arte, el don de preguntar está sustentado en el arte y el don de escuchar. Una persona que sabe escuchar es una persona que sabe preguntar, porque va a preguntar única y exclusivamente de lo que escuchó, porque sabe que eso que escuchó es del interés de la persona que está hablando. Y si alguno de ustedes referencia eso con el arte del coaching, sí, ese es el arte del coaching. El arte del coaching es saber preguntar, pero para yo
hacerme competente en preguntar es única y exclusivamente sustentado en el arte de escucharlo. Cuando ustedes quieran conocer algo de alguien y le quieren preguntar y le preguntan y le preguntan y le preguntan y le preguntan, sí, puede ser que los hartemos. Pero cuando yo quiero saber algo de alguien, se lo puedo preguntar a través de lo que yo estoy escuchando de él. A ver, dígame alguien si me pude dar a entender. ¿Me entendí, Miranda, o no? Sí. Y lo dices con una... Sí, 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 No, ¿cómo no? Excelente, vamos a Miranda. esperar que alguien más conteste, pues. No, para mí sí quedó claro. A ver, Luis. Ok. Otro pregunta o comentario. Ok, vamos a... Dice, para mí preguntar en algunas ocasiones, no siempre, pero me da temor porque no sé formular la pregunta o creo que se ofenderán o creo que se van a incomodar. Ok. Esa es una de las razones por las que batallo para preguntar o me incomoda preguntar porque considero que mi pregunta está fuera de lugar, no se va a entender, puede ofender a alguien, no está alineado a lo que están diciendo y entonces eso me frena o me limita a hacer una pregunta. En estos casos es lo que digo, no se trata de preguntar 50 veces por minuto y que la receta sea, tú pregunta mucho. No, es hacer preguntas pertinentes, preguntas alineadas. Y ahí lo que ya acabamos de comentar, una pregunta pertinente, una pregunta alineada, es la que podemos hacer si nosotros le dedicamos un poquito o le dedicamos un espacio a escuchar, porque entonces ya voy a saber qué preguntar. ¿Estamos? Pero perfectamente alineado a lo que estamos diciendo, la persona que del comentario es totalmente alineado. Así es decir, no pregunto porque tengo el temor de que vayan a malinterpretar la pregunta. ¿Hay algún otro comentario? Y hay varios, de hecho. Otro comentario dice, pena, contestan mal, dicen por ahí, ¿quién es más tonto? ¿El que pregunta o el que se queda con la duda? ¿Me están preguntando? Otro de los comentarios dice, a mí me han dicho, creo que es un comentario muy alineado al anterior, me han dicho, eres más tonto si no preguntas porque te vas a quedar con la duda. Tonto es aquel que no pregunta para saber la respuesta. Ok. Y así como ese par de comentarios anteriores, hay muchísimos comentarios y lo hemos oído una vez, los hemos oído dos veces. Es más, con algunos de esos comentarios hasta estamos de acuerdo. Pero a la hora de estar nosotros interactuando, a la hora de estar nosotros comunicando, a la hora de estar conversando, a la hora de estar en una reunión con alguna persona y todo, no sé por qué, pero se nos olvida eso y nos empezamos a quedar con dudas. Si lo reflexiono, si lo analizo, inclusive, acuérdense, analizar no es una palabra que utilicemos en este contexto, pero si le quiero meter análisis a eso, sí, no, lo correcto es preguntar, porque si no pregunto me voy a quedar con la duda. Eso es lo correcto, pero ¿realmente preguntamos o nos sigue ganando nuestro, nuestra historia, nuestra creencia
la educación de que nos dieron de niños, de que preguntar era sinónimo de no saber. Es más, hace ratito, digo, no, ni siquiera cuando estábamos niños, no les pregunté, hace poco, digo, no les pregunté ahorita, ¿y quién considera que preguntar es sinónimo de no saber? Y estuvieron alineados, estuvimos de acuerdo, y eso es una creencia, eso lo traigo arraigado, lo traigo, vaya, no es, no, no lo desbarato cuestionando la creencia o reconociendo que es un juicio. Está arraigada mis creencias. En otras partes le podemos decir, son mis pensamientos automáticos, son mis creencias. Ok. ¿Preguntas? Digo, comentarios, ¿sigue Sí, habiendo? sí, todavía hay más comentarios aquí. Uno de ellos dice, creo que las personas que más preguntan es porque le están entendiendo más al tema. Uno a veces no pregunta porque no entiende. Así es. Muy alineado ese comentario. Y por eso cuando yo les pregunto, me expliqué y nadie contesta, digo, chinga, pues no, pues es que no tuve la competencia, no tuve la capacidad de hacerme entender. Y es cuando muchos de ustedes han notado y me han dicho, es que Arqui repite mucho las cosas. Pues es que no sé si me entendieron porque todos se quedan callados, hombre. Y vuelvo a repetirla. Así es que si no quieren que repita las cosas, digan, sí, ya entendí. O, no he entendido. A ver, explíqueme esto. Ah, perfecto. Sí, muy bien. Otro de los comentarios aquí dice, pienso que a veces no preguntamos por miedo a la respuesta, porque quizás esa respuesta no es la que queremos escuchar. Ok. Vamos a decir que esa es harina de otro costal. Ahí ya no estamos hablando de la capacidad, de la competencia, de preguntar o no, porque ahí también es cierto. Conversacionalmente hablando, o cuando estamos en una negociación, cuando estamos en un pedido, cuando estamos en una oferta, cuando estamos en una promesa, hay que desarrollar un poquito más eso y no hagamos una pregunta o mal sustentada o mal enfocada. Un ejemplo que yo pongo de eso es el par de compadres que después de que fueron a la iglesia o fueron a la iglesia, el par de compadres se confesaron y entonces el padre pues les dio su penitencia a uno y la penitencia al otro. Y como eran compadres, pues les dio más o menos la misma penitencia, ¿verdad? Ya el padre hasta sabía de qué pata cojeaban. ¿Sí? Ya tenían su ritual para, pues ya sé que los miércoles antes de la borrachera pues vienen a confesarse y ya se van tranquilos al dominó y listo. Pero cuando fueron a la penitencia, entonces uno de los compadres saca el cigarro y prende un cigarro y le dice, espérate, compadre, pues ¿cómo se te ocurre? Si vamos a hacer la penitencia, fumar. Dice, pues es que no está prohibido. Ah, ¿cómo no? A mí siempre me han dicho que está prohibido. Le digo, no, no está prohibido. Pues vamos con el sacerdote o vamos con el cura. Van con el cura y uno de los compadres le dice, está prohibido que cuando yo esté fumando, dice, claro que está prohibido, porque cuando estás rezando debes estar concentrado en él. Ah, perfecto. Y le dice al compadre, ¿ya ves? Y le dice el otro compadre, espérame tantito. Se acerca al cura y le dice, a ver, mientras yo fumo, ¿puedo rezar? Claro, tú en cualquier momento puedes rezar. Voltea y le dice, ¿qué hubo? No que no. Simplemente cambió la pregunta. ¿Puedo rezar mientras fumo? Distinto a, ¿puedo fumar mientras rezo? Es distinto.
Ese es el punto de, hay veces que hay que callar, es preferible callar, es preferible no preguntar, es preferible porque yo sé que la respuesta en este momento es no. Imagínense al adolescente yéndole a pedir permiso a la mamá para ir a la discoteca. Y ya en la noche. ¿Qué nivel de éxito consideran que puede tener? Ah, pero si es hábil el muchacho, pues entonces le pide permiso cuando le entrega las calificaciones, cuando le da un regalito, cuando está limpiando la mesa, cuando eso, y ya le cambió la predisposición a la respuesta. Eso también es parte del arte de preguntar, ¿sí? No lo podemos pasar por alto. Ok, ¿hay otras preguntas? ¿Otros comentarios? Todavía hay comentarios. Uno de Bueno, ellos. vamos cerrando los comentarios para ir a un break. Entonces, a ver, adelante los comentarios. Ya no voy a hacer muchos, ya no me voy a alargar tanto. Ok, perfecto. Dice, efectivamente, así es. Por ello, también uno debe tener mesura al preguntar justamente lo que acaba de mencionar ahorita. Aquí. A mí me expulsaron del seminario de investigación porque es por cuestionar a mi maestro y ahora aprendí a tener más tacto. Ok, pero fíjate qué bonito, aprendí a tener más tacto. No, aprendí a ya no preguntar, porque, bueno, eso de que me expulsaron por hacer una pregunta, pues bueno, no sé qué pregunta sería, pero ya se me hace así como enfermizo eso, ya se me hace como extremo, que si nos agarran carrilla, maestros o algo, porque somos preguntarnos, sí nos agarran, pero tanto como expulsarnos, pues quién sabe cuál sería la pregunta, ¿verdad? Eh, pero cuando yo estoy consciente de eso, también me hago responsable de la posibilidad, de las consecuencias de una pregunta, pero no significa que me vaya a tachar yo mismo o a flagelar por hacer una pregunta, porque tiene todo el sustento y toda la validez para hacer esa pregunta. Ok. ¿Alguna más? Sí, dice, de hecho, esta es una pregunta. ¿Cómo puedo preguntar si no sé preguntar? Enseñándose. Y estás esperando que Estoy diga esperando algo a ver si va más. a decir algo más o... No, la respuesta es enseñando. ¿Y cómo se enseñan? Esa es otra cosa. Bueno, haz todas las preguntas. Sigue preguntando, sigue preguntando, sigue preguntando. Es decir, ¿cómo me enseño a hacer algo que no sé? Haciéndolo, sea lo que sea. Recuerden, el aprendizaje, ¿qué es el aprendizaje? Poder hacer algo que antes no podía hacer. ¿Y cómo voy a llegar al aprendizaje? Haciendo algo que antes no podía hacer. Y entre más lo haga, más competente me voy siendo. Y con estas que me voy a dar cuenta que pregunto y no me responden, pregunto y se enojan, pregunto. Bueno, son puros tips para decir, pues tengo que ir modificando esto. Ahora, la respuesta, no quiero dar la respuesta que pues tomen un diplomado, háganse en coach, con diseño ontológico. Yo creo que el 70% de todo lo que vemos está relacionado con las preguntas, está relacionado con el arte de preguntar. Si un coach termina su preparación, que es de más de un año, pues, 1 año, 3 meses, y después de 1 año, 3 meses, de que sabes preguntar o de que te enseñas a preguntar, pues te enseñas a preguntar. También un psicólogo, también alguien de relaciones públicas, también alguien de... Vaya, hay
profesionalmente hablando, eh, y cualquiera que sea. Imagínese un doctor que no sepa preguntar. Imagínese un arquitecto que no le sepa preguntar a su cliente qué es lo que le gusta. Imagínese a un maestro que no sabe preguntarle a sus alumnos cómo dar la clase. Y ahí sí nos encontramos a muchos, porque el esquema educativo de un maestro está más enfocado no a preguntar, está enfocado a dar respuestas. Pero no crean que no hay avances en eso. Ya hay muchas, Montessori lo empezó a hacer hace mucho tiempo. Y ya ahorita ya hay muchas tendencias y ya los maestros están mucho más conscientes que deben de fomentar mucho más la pregunta, la inquietud, la curiosidad de los alumnos a todos los niveles. Adelante. Muy bien. Ya quedan un par de comentarios más. Y dice, actualmente yo trabajo en un Six y me hacen esas preguntas. Aquí venden cerveza y no entiendo por qué lo hacen. Lo que estaba diciendo hace rato, ¿no? Que hay que saber también qué preguntar, ¿no? Y saber qué preguntar, porque preguntas, obvias, pues hay veces que suenan. Yo aquí quería Adelante. mencionar algo, pero en esa parte, hace rato que mencionó lo de, ya llegaste, a veces no es ya como por costumbre, esa parte Eh, de si llega alguien y le preguntamos, ¿ya llegaste? Es que yo lo he hecho. No, yo también lo he hecho, yo creo que todos lo hemos hecho, pero lo hemos hecho porque estamos en una transparencia, porque estamos dentro de un contexto de que pues, así se acostumbra, así me enseñaron, pero ahí es donde tenemos que romper eso y ser más conscientes en lo que estoy preguntando. Pero nada más, no estoy diciendo que, bueno, es que lo quiero juntar con el otro comentario de, a ver, ¿cómo le hago para hacerme competente para preguntar? Estudiando. Y cuando estudiamos la parte de las preguntas, eh, miren, no recuerdo ahorita, ni les quiero mentir, pero tranquilamente puedo sustentar que debe de haber más de 25 tipos de preguntas distintas. ¿Sí? Preguntas auténticas, preguntas dirigidas, preguntas de sustento, preguntas de confirmación, preguntas para eh, preguntas cerradas, preguntas abiertas, vaya, hay muchos, no nomás es preguntar, hay mucho detrás del arte de preguntar, ¿sí? Muy bien. Ahora voy a mencionar el último comentario y antes de irnos al break, dice, explicación clarísima, muchas gracias. La confianza responde a cada pregunta y la cultura que tenemos hay que preguntar con respeto. Cuando pregunto con respeto, se siente la pregunta respetuosa. No hay manera de ofender cuando hice la pregunta con respeto. Cuando hice que hablamos, es una pregunta sincera, pero la sinceridad no viene de cómo engarcé o acomodé las palabras. La sinceridad viene de la actitud de la persona que hace la pregunta. Cuando estamos hablando de un terapeuta, de un psicólogo, cuando estamos hablando de un coach, cuando estamos hablando de un asesor, de un consultor, de un mediador, se puede decir que son preguntas, digo, son personas, son profesionistas que han desarrollado mucho, han desarrollado más el arte de preguntar. Entonces, ¿y cómo hago una pregunta sincera? Sin darle la vuelta, expresarla como lo siento. Es decir,
Si vieran a veces qué difícil es para una persona, inclusive para un terapeuta que es un terapeuta, que es alguien profesional o un coach, hay veces que es tan difícil preguntarle a una persona si fue violada. Y empiezan, a ver, pero es que, mira, a mí me gustaría que tú me dijeras, pero no lo vayas a tomar a mal, porque es una pregunta que yo necesito saber, pero mira, no te vayas a ofender. Todavía no hace la pregunta y ya me está ofendiendo. Le está sacando la vuelta y tan sencillo que es preguntar, oye, ¿en tu niñez fuiste violado o violada? No, sí, perfecto. Entonces, cuando hago la pregunta con la seguridad, la soltura y que no se ve, no se siente la intención de ofender, no se ofende, porque es una pregunta sincera que sale de la emoción, respetuosa. ¿Sí? Por eso les digo, hay mucho tipo de preguntas y hay que capacitarnos mucho para hacer algunas preguntas. Bueno, entonces tomamos un pequeño break de 5 minutos y regresamos para ir cerrando. Ok, perfecto. Piensen en sus preguntas. Es más, regresando, voy a escuchar las preguntas de ustedes. ¿Qué les parece? No, ya empezaron a apagar las cámaras y a salirse de aquí. Hijo de la... Mira, otro que se sale, ya se salieron dos más. Sí, pues... Está bueno, adelante. La petición aquí es que hagan una pregunta después del break. La petición es que preparen una pregunta. Ok, perfecto. ¿Sí? Va que va. Entonces regresamos en 3 minutitos.
Excelente. Vamos a continuar con el tema del día de hoy. Espero que hayan aprovechado esos 3 minutitos para hacer un cambio de estado, para elevar la energía o mantenerla elevada, hayan ido por un vasito de agua o hayan hecho lo que tengan que hacer y también que hayan reflexionado sobre todo lo que nos ha compartido el día de hoy el arquitecto Joel Gámez. Quiero aprovechar también este momento para invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. También está el número de WhatsApp en pantalla por cualquier duda o comentario que lleguen a tener. Saben que siempre estamos para atenderlos. Si tienen algún tema del que les gustaría que tocáramos aquí en las conferencias, también lo pueden proponer ahí por medio del WhatsApp. O si desean alguna constancia de participación, ahí la pueden pedir también. Vamos a ver rápidamente las conferencias de la siguiente semana, ya que el siguiente martes vamos a tener al neuropsicólogo Víctor Hugo Viña con el tema salud mental post-COVID. Y el siguiente jueves vamos a tener nuevamente al arquitecto Joel Gámez con el tema rapport, creando conexión con los demás, para que estén muy al pendiente. Saben que las conferencias son todos los martes y todos los jueves a la misma hora, 6 de la tarde, hora de aquí Tijuana, 8 de la noche, hora Ciudad de México. Y ahora sí, vamos a continuar. Bueno, me gustaría ahora abrir un espacio para, si ya nos dimos cuenta de, de que requerimos saber preguntar porque no nos educaron para preguntar o no sabemos preguntar, entonces vamos a ver la importancia de preguntar. Y estoy hablando de la importancia de preguntar en el aspecto relacional, en cómo nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestras amistades, con nuestros conocidos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, cómo nos comunicamos en el trabajo. Ayer o antier veíamos el tema que nos regaló Sergio de precisamente la productividad. Bueno, es que yo lo manejo como la productividad de equipos productivos. Y ese tema está muy relacionado a la cuestión de nuestras relaciones laborales. ¿Cuántos no tenemos? Vaya, ¿dónde identifico que tengo más problemas o se me dificulta más el preguntar o la efectividad de lo que yo pregunto no está alineada a mi expectativa? ¿Sí? Si yo estoy hablando de una relación familiar dentro de una familia, pues definitivamente estoy hablando de una relación entre mis padres, mis hijos, mis hermanos, mis familiares, y cuántos malos entendidos no se dan porque no hice la pregunta o porque no hice la pregunta en el momento adecuado, o no supe preguntar o no quise preguntar. Si nos remontamos a nuestros conflictos, a los conflictos que tenemos cada uno de nosotros, y buscamos y reflexionamos un poquito en ese conflicto, vamos a llegar a que la raíz del conflicto fue el no haberlo comentado, el no haber tenido una conversación al respecto. Y no tuve esa conversación porque de alguna manera no tengo la competencia o no sé preguntar.
¿sí? Y es un tema para reflexionar. ¿En cuántos problemas no me he metido por eso? Por no saber preguntar o no preguntar en el momento adecuado. Dejarme, me estaba acordando ahorita de los 4 acuerdos y uno de ellos es no suponer. Y prefiero suponer lo que él quiso decir a preguntarle o a cuestionarle que me aclare la situación. ¿Sí me siguen? Es decir, el hecho de preguntar es la capacidad que tengo, el cómo voy a utilizar las preguntas para manejar mis conversaciones. Y para mejorar mis conversaciones, lo importante que es el saber preguntar. ¿Qué me dicen al respecto? Teníamos por ahí también una consigna de que hicieran preguntas. A ver, De hecho, hay ¿qué, una me, pregunta en el chat. qué pueden preguntar que realmente consideren que les puede facilitar o mejorar nuestras relaciones? Pregúntenme, pregunten. A ver, ¿qué comentario tenemos por ahí? Hay una pregunta que dice, ¿de qué se alimenta tu motivación para continuar con estas conferencias? No escuché bien la pregunta porque se cortó un poquito. ¿De qué se alimenta tu motivación para continuar con estas conferencias? Ah, canijo. ¿De qué se alimenta mi motivación? No sé, la motivación es una emocionalidad, es el motivo por lo cual se hacen las cosas. ¿Cuál es el motivo? Pues la verdad, este, el poder compartir, ese para mí es un motivo lo suficientemente poderoso como para seguirlo haciendo. Uno de mis maestros, uno de mis mentores me dijo, mira Joel, tú te vas a dar cuenta de que eres viejo cuando sabes que tienes muchas cosas que decir, pero ya nadie te hace caso. Entonces ya eres viejo. Entonces yo fomento estas pláticas, pues a lo mejor para no sentirme viejo y poder decir que todavía puedo compartir algo. Ok, excelente aquí, gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos transmitir o cómo podemos generar confianza hacia las demás personas para que me puedan preguntar sin que les dé pena o sin que piensen que los voy a corregir? ¿Cómo puedo transmitir esa confianza? No sé qué vaya primero y tampoco debe ser así como un recetario, no lo quiero poner como un recetario. Eh, pero la confianza tiene mucho juego aquí. Confianza en mí, confianza en, en yo preguntarlo y la intención. Entonces, cuando yo logro preguntar sin la intención de escuchar la respuesta que yo pretendo que me den, voy a generar la confianza para que me pregunten. Pero si yo lo que estoy generando es
y no quiero decir la palabra ego, sino hay otra palabra que es, si yo lo que estoy preguntando es para hacerles demostrar a los demás que yo sé más, simplemente me van a dejar de preguntar, ¿sí? No sé si sea la respuesta esperada, pero pues es la que me vino ahorita. Muchas gracias, Arquitecto. Hay otros dos comentarios. Uno de ellos dice, buenas noches. Aparte de saber escuchar, ¿qué otra habilidad debemos desarrollar para aprender a formular bien nuestras preguntas? Me voy a referir a lo que en alguna ocasión leí de Einstein y él en alguna ocasión, ya cuando domines esto, hablamos de qué es lo que sigue. Es decir, ¿para qué me quiero hacer competente en dos cosas si no he podido hacerme competente en una? Y si hablo de alguna otra competencia aparte del escuchar, pues puedo hablar de comprender, que no es lo mismo, puedo hablar de compartir, que no es lo mismo, puedo hablar de, eh, vaya, puedo hablar de otras cosas, pero todas las demás cosas se van a dar a raíz de escuchar, como consecuencia de esa apertura, Excelente. Muchas gracias. creo yo. Recuerden, me están haciendo preguntas muy encaminadas como a ver, ¿qué es lo que debo de hacer? Y recuerden, no estamos en un contexto en donde estamos dando soluciones a algo. Estoy compartiendo puntos de vista que pueden ser totalmente distintos a los puntos de vista de otras personas e igualmente válidos. Es un punto de vista que compartimos dentro de la comunidad ATRAI, dentro de la ontología del lenguaje, pero no significa que no existan otras posibilidades o otras maneras de verlo. Excelente. El último comentario que hay hasta el momento dice, quiero comentar que es feliz platicando e intercambiando sus experiencias y conocimientos. Lo hace con gratitud. Felicidades. Muchas gracias. ¿Se me nota? Ok. Sí. Ok. Y le preguntan a Este, qué le gusta coleccionar. válgame, ¿y a qué Yo viene creo esta que pregunta? están preguntas, ahí están. Rinocerontes es lo que colecciono. Y estoy ahorita muy entusiasmado porque acabo de comprar el rinoceronte más grande que he comprado en la historia de mi vida. ¿Uno de tamaño real? ¿Mm? ¿Uno de tamaño real? No, 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 no tanto, no tanto. Ah, Sí, no, ya no más falta y uno vivo, no, 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 no llego a tanto, pero está grandote, ya mide como unos 90 centímetros o 1 metro, ya está grandote. Ok, el hacernos conscientes, el comprender, el sentir la importancia de preguntar nos abre la posibilidad de mejorar nuestras relaciones, porque dentro de el arte de preguntar está el arte de escuchar. ¿Cómo le pregunto las cosas a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo le pregunto las cosas a mi familia? ¿Cómo le pregunto las cosas a mis hijos? ¿Cómo le pregunto las cosas? ¿Sí? Entonces, estamos hablando de la importancia de hacer preguntas, la importancia de preguntar. Y ahorita, en este contexto, lo estamos aparejando con la importancia de escuchar los requerimientos
de escuchar las expectativas, de escuchar la intención de la otra persona. Cuando yo escucho esa, cuando escucho y le doy la importancia de lo que me están preguntando o de lo que me están diciendo, yo me debo de alinear con eso a través de preguntarle cosas de las que estamos conversando, ¿sí? Ahí es donde entra la importancia de preguntar. Yo no voy a preguntar para sustentar o eliminar o, o terminar con mis inquietudes. No voy a preguntar para satisfacer mi curiosidad. Yo voy a preguntar para que la otra persona se sienta escuchado. Y cuando la otra persona se siente escuchado, es porque está escuchando de mí el interés que yo tengo hacia él a través de hacerle preguntas de él, de lo que él conoce, de lo que él hace, de lo que a él le gusta. Entonces va a haber un interés genuino en mí hacia él. Y va a generar en él la apertura de preguntar. ¿Sí? Eso sí lo vaya. Si me hubieran pedido un extracto de eso, ese sería más o menos el extracto. Eso es la importancia de preguntar sustentada en la importancia de escuchar. Eso lo podemos trasladar a nuestra pareja. Eso lo podemos trasladar a nuestros hijos. Eso lo podemos trasladar a nuestros seres queridos. Y eso lo podemos trasladar a un ámbito que es en el que podemos identificar más fácilmente muchos problemas de comunicación, que es con nuestros compañeros de trabajo. ¿Sí? Porque cuando entro en un diálogo, y aquí ya hay controversia porque unos consideran diálogo de una manera, pero acá manejamos el diálogo como el estar argumentando y alguien presenta un argumento y yo como estoy dialogando, presento otro argumento y la otra persona no está escuchándome, está pensando en qué argumento va a sustentar para matar mi argumento. Y luego yo estoy pensando en qué argumento voy a utilizar para minimizar el argumento que él me presentó. Y eso lleva a no estar conversando y eso me lleva a entrar en un conflicto, porque yo no hice preguntas sobre lo que él quería escuchar. Yo hice preguntas sobre lo que yo quería que él escuchara. ¿Sí? Ok, señores, pues creo que aquí vamos a cerrar la plática debido a que como ya no preguntan, pues como qué caso tiene seguir hablando. Vamos cerrando esto. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, creo yo que es el momento de participar, de ponerlo, de abrir una reflexión. Entonces, pues, adelante con las preguntas para ir cerrando. Muy bien. Voy a ir mencionando la que está en este momento en el chat, igual para darles tiempo a los demás. Si tienen alguna duda, algún comentario, pregunta, pues pueden colocar ahí en el chat. Dice, ¿por qué el hombre sapiens no preguntaba, actuaba?
El Homo sapiens sapiens, el hombre sapiens sapiens, que es el que ya del que tenemos la herencia, sí preguntaba. Eso fue lo que lo empezó a diferenciar. Y preguntaba porque simplemente tenía la necesidad de coordinar acciones. Y entonces esa coordinación de acciones, ese ponerse de acuerdo para lograr algo que solo no podía hacer, considero yo que lo hacía también a través de preguntas. A lo mejor una pregunta tan sencilla como, ¿en qué eres más competente tú? ¿En ir a correr detrás del mamut o en esperar al mamut aquí? ¿Sí? Entonces, eso es preguntarnos. Creo yo. Okay. Son todas las preguntas hasta el momento. Ok, señores. Bueno, pues entonces les agradezco muchísimo este espacio, el privilegio de haber tenido esta conversación y ojalá y nos llevemos algunas reflexiones sobre la importancia de hacer preguntas, que de eso se trata, de abrir un espacio y de simplemente vaya, el tema da para muchísimo más, pero tampoco es una clase, ¿verdad? Es una conversación, es una plática y la intención es que nos llevemos una reflexión y creo que es suficiente con que reflexionemos en qué tan bueno soy yo para preguntar y qué tan importante es que me haga competente para preguntar. ¿Qué espacios me puede abrir? ¿Qué posibilidades me puede abrir el ser cada vez más competente para preguntar? ¿Sí? Excelente. Muchísimas gracias, Arqui. De hecho, le quería comentar que en cada una de sus conferencias siempre me pasa lo mismo, siempre me deja pensando, pero exclusivamente hoy me llevo esta parte de cambiarnos el chip. Creo que es algo que voy a aplicar en mi vida desde ahorita, cambiarnos el chip de pensar que preguntar es para los que no saben. Entonces, muchas gracias también por eso. Excelente, que bueno. Muchísimas gracias a ti. Y pues nos despedimos. Nos veremos aquí la próxima semana. Que tengan una excelente noche. Y pues dentro de una semana nos vemos por aquí. Sí, de hecho, Con un tema que es rapport, rapport. creando conexión con los demás. Muy interesante. ¿Quién le va a dar esa? Ah, Usted, yo, ¿verdad? Ah, bueno. exactamente, usted, Arqui. Sí, el Ok. siguiente jueves saben que vamos a tener nuevamente aquí al arquitecto Joel Gámez con el tema de rapport. También el siguiente martes vamos a tener al neuropsicólogo Víctor Hugo Aviña con el tema salud mental para que agenden. Quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por regalarnos y por coincidir en esta plática, porque sé que es una hora y pasadita, una hora y media que ustedes pudieron haber aprovechado en cualquier otra cosa, ver la novela, ver una película, estar con su familia, pero decidieron estar aquí con nosotros y eso, al menos para mí, es muy de respetarse y de admirar. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. De hecho, hay alguien que me comentó ahí en el chat acerca de las constancias. Les dejo aquí el número de WhatsApp para que le manden mensajito a Luis y les podemos hacer llegar la constancia. Y aprovechando el raite, vamos a mencionar y a recordar que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y también en TikTok. Así que cualquier duda o comentario, pues estamos aquí para servirle. Gracias a todos, gracias Arqui, gracias a todos los que hacen esto posible. Luisito, que está ahí enfermito, pero ahí anda chambeándole. Gracias Mari, gracias a todos, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Ya.